Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a dar gracias a Dios, ya que entendemos que de Dios dependen todas nuestras cosas, la salud, la vida, todo lo que tenemos viene de la mano del Señor Dios. Y también le vamos a agradecer a cada oyente que comparte con nosotros la palabra de Dios. Lo hacemos con la mejor intención. Ojalá que de lo que vamos a estudiar le puedan servir a los oyentes y nos puedan servir también a nosotros. Y vamos a estudiar en esta tarde sobre la corrección que debemos hacer. El Señor Dios nos instruye, nos aconseja cómo corregir, ya sea a nuestros hijos, a nuestro prójimo. Cuando entendemos que está equivocado, están errado, debemos corregir. Y también el Señor Dios nos muestra cómo lo debemos hacer. Y vamos a estudiar en Primera de Samuel, el capítulo 3, el verso 13, hablando de este sumo sacerdote Elí que tenía 2 hijos, y esos hijos dice que menospreciaban las ofrendas de Dios. Y dice el verso 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no se lo ha impedido. Eso también es un compromiso de cada papá, de cada mamá. Cuando sabemos o vemos que nuestros hijos se equivocan, están pecando en algo, debemos corregirlo. Y ahora vamos a ir a Colosenses. El capítulo 3 vamos a estudiar y vamos a mirar el verso 20 y el verso 21. Estudiamos el verso 20 y vemos que este primer consejo es para los hijos. Y el segundo verso que vamos a estudiar, que es el 21, es para nosotros los padres. Por eso que el Señor Dios nos enseña, nos corrige, nos disciplina a todos. ¿Por qué? Porque nos quiere, nos ama. El Señor Dios aconseja a toda la familia. Y dice el verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Miremos qué hermoso consejo que nos brinda la palabra de Dios. A los que somos hijos nos dice que tenemos que obedecer en todo lo que nuestros padres nos pidan que hagamos. Y dice que aparte de eso es algo que le agrada al Señor Dios. Cuando los hijos somos obedientes a nuestros padres. Y ahora miramos el consejo a los padres. Esto es para la mamá y también para el papá. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Miremos lo que nos pide el Señor Dios a los padres. No exasperéis a vuestros hijos. ¿Y qué significa esa palabra? Dice, irritar, enardecer, provocar y también desafiar. Por eso que el Señor Dios nos amonesta, nos aconseja que debemos corregir a nuestros hijos, pero también nos muestra la forma. ¿Y cuál forma nos enseña el Señor Dios? La mejor, las mejores palabras. ¿Por qué? Porque dice que hay que corregir a nuestros hijos, pero el Señor Dios nos aconseja que no sea para que se desalienten,
se desanimen. Por eso también tenemos que buscar las palabras adecuadas para no herir, para no lastimar a nuestros hijos cuando tengamos que hacerle ver o corregir algún error que están cometiendo. Hermosa la disciplina que nos muestra y nos enseña el Señor Dios. Y ahora vamos a ir al libro de Proverbios y vamos a estudiar el capítulo 16, el verso 6. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice este hermoso verso? Y dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando tengamos que corregir, tenemos que usar estas dos cosas: misericordia. ¿Y qué significa la palabra misericordia? Compasión, lástima, pena o tristeza por esa persona que está cometiendo el error. ¿Y qué más dice? Con misericordia y verdad. ¿Qué quiere decir la palabra verdad? Quiere decir que debemos disciplinarlos o corregirlos de acuerdo a lo que nos aconseja el Señor Dios. Por eso que el Señor Dios ama a los padres, ama también a los hijos. Por eso debemos que tomar el consejo del Señor Dios. Es lo más conveniente, lo más recomendable. Por eso dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y qué más dice el verso? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No nos olvidemos, cuando debemos hacer alguna corrección a nuestros hijos, hagámoslo con misericordia, con cuidado, con lástima, y no siendo personas altivas, agresivas con nuestros hijos. Hermosos los consejos del Señor Dios. Vamos a ir al libro de Efesios y vamos a estudiar en el capítulo 6 y vamos a estudiar el verso 4 y también el verso 9. Miremos los hermosos versos de instrucción que nos da la palabra de Dios. Y dice el verso 4, también aconsejando a los que somos padres. Y dice el verso: y vosotros padres, hablándole al papá y a la mamá. ¿Qué más dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y qué es provocar? Provocar es desafiar. No desafiemos a nuestros hijos. Por eso nos aconseja el Señor Dios: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De esa es la manera, la forma que quiere el Señor Dios, de acuerdo a cómo nos aconseja su palabra. Si tomamos el consejo del Señor Dios, vamos a hacer una corrección buena, de buena manera. Ahora vamos a estudiar el verso 9. Miremos para esas personas que tienen obreros o jornaleros que trabajan para ellos. Si necesitamos que alguna persona trabaje para nosotros, ¿de qué manera tenemos que amonestarnos o corregirnos si es que es necesario hacer alguna corrección? Y dice el verso 9, y vosotros amos. ¿Quiénes son los amos? Los patrones. ¿Qué más dice? Y vosotros amos,
hace con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Ojalá que nunca amenacemos a nadie. El mismo Señor Dios nos priva que dejemos de amenazar a otra persona. Y dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Miremos, el Señor Dios nos hace ver que para Él la persona que es el patrón o el obrero, para Dios somos todos iguales, porque Él no hace diferencia. Él no le da más prioridad a una persona que a otra, porque el Señor Dios es justo. Por eso que los consejos que nos da a nosotros son buenos y son justos. Por eso deberíamos tomar los consejos del Señor Dios para cuando debemos o necesitamos hacer alguna corrección. Vamos a mirar otro libro bíblico más y vamos a ir al libro de Proverbios, el capítulo 15, y vamos a estudiar el verso 1. Ojalá que los oyentes tomen la cita bíblica y las estudien en su casa para que veamos qué hermosa y justa es la enseñanza y el consejo del Señor Dios. Acá nos enseña la palabra de Dios cuando debemos dar respuesta, cuando se nos pide o se nos exige alguna respuesta, de qué manera debemos hacerlo. Y dice el verso 1, la blanda respuesta calma la ira. Miremos si alguien está airado y nos hacen una pregunta. ¿Qué nos dice el Señor Dios? Que la blanda respuesta calma la ira. La blanda quiere decir una respuesta suave, mansa. ¿Y qué más dice el verso? Más la palabra áspera hace subir el furor. Miremos, cuando tengamos que decir algo a alguien, que no sea una palabra áspera, una palabra agresiva, ofensiva. ¿Por qué? Porque dice que la palabra áspera o fuerte hace subir el furor, la furia. ¿Y qué puede desatar eso si corregimos, si nos dirigimos a alguien de una manera fuera de lugar o fuera de orden? ¿Qué provoca? Problemas. Por eso el Señor Dios nos quiere evitar problemas. Por eso nos disciplina y nos aconseja. Vamos a mirar y vamos a ir a otro libro bíblico que es en Gálatas, el capítulo 6 de Gálatas, y vamos a estudiar el verso 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros nos habla a todos. Vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Miremos cuando alguna persona, alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros restauradle. ¿Y qué es restaurar? Mejorar,
hay que ayudarlo a mejorar el error que está cometiendo. Esa es la crítica instructiva. La intención es hacerle ver a la persona que está equivocada para que mejore. Eso es restaurar, ayudar a mejorar. ¿Y qué más dice? Con espíritu de mansedumbre, de una manera mansa. ¿Y qué más dice? Considerándote a ti mismo. Cuando sabemos o vemos que alguien está en algún error, hay que corregirlo, considerándome como que si soy yo el que tengo el problema. ¿Y cómo queremos que nos corrijan? De la mejor forma, de la mejor manera, de una manera mansa. Ese es el consejo del Señor Dios. Debemos corregir, pero también nos enseña la forma y del modo que lo debemos hacer. Porque la corrección es para ayudar, para instruir al que está equivocado. Por eso qué hermosos los consejos del Señor Dios. Este manual de instrucción que es la Santa Biblia nos corrige a todos, tanto a las personas mayores como también a los niños. Y vamos a mirar también el libro de Mateos, el capítulo 18, y vamos a estudiar el verso 15. Acá hay consejo para los hermanos cuando debemos corregirnos entre la familia, entre los hermanos. Y dice el verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él. ¿Cómo debemos hacerlo? De una manera particular, en una manera privada, entre mi hermano y yo. Por eso nos aconseja, repréndele a solas tú con él. Esa es la manera. ¿Y qué más dice el verso 15? Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Por eso que la corrección, la reprensión, tiene que ser para ayudar, para mejorar con esa persona que está en el error. Tiene que ser de ayuda. Así como cuando nosotros fuimos a la escuela y nuestras maestras nos corregían. ¿Para qué lo hacían? Para mejorar, para que podamos aprender. De esa manera debemos corregir cuando tenemos que hacerlo, ya sea con nuestros hermanos o con cualquier persona que sea nuestro prójimo. De la mejor manera. Y eso nos va a evitar y nos va a ahorrar problemas. Hagámoslo de la mejor manera. Ahora vamos a ir al libro de Proverbios, el capítulo 19, y vamos a estudiar el verso 18. ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios en este verso? Y dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero tengamos en cuenta que hay castigos y castigos. Lo podemos castigar de una manera privándole algún permiso, quitándole algún recreo, alguna salida. No es bueno darle un castigo a nuestro hijo de una manera para lesionarlo.
lastimarlo, herirlo. Miremos qué lindo que es el consejo del Señor Dios. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay que hacerlo a tiempo. ¿Y qué más dice? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Por eso que la corrección debemos entender y saber que es una forma de ayudar al que necesita la corrección. No es para lastimar, no es para lesionar o avergonzar al que necesita una corrección. Ese es el consejo del Señor Dios, porque Dios nos quiere a todos por igual. Por eso que quiere que todos nos respetemos y nos sobrellevemos de la mejor manera. Vamos a mirar la anteúltima cita bíblica en esta meditación que estamos compartiendo, y para eso vamos a ir a Santiago, el capítulo 5, el verso 19 y el verso 20. Miremos lo necesario, lo importante que es corregir a una persona que está errada, está equivocada, capaz en lo que está haciendo o en la decisión que ha tomado. Qué necesario, qué importante es ser ayuda para el que está errado o equivocado. Y nos dice el verso 19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá una multitud de pecados. Qué necesario y qué importante es poder ser ayuda para esa persona que lo necesita. Esa persona que es corregida de una buena manera, con el tiempo lo va a valorar y va a agradecer, porque debe ser ayuda para el que está errado o equivocado. Apreciados oyentes, vamos a estudiar la última cita bíblica y ojalá que podamos entender y aceptar que el que aconseja es el Señor Dios, porque dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios. Por eso que el consejo del Señor Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. Y vamos a ir a Proverbio, el capítulo 25, y vamos a estudiar el verso 11. Miremos qué importante y necesario es hablar o buscar las mejores palabras cuando debemos corregir o decirle algo a alguien. Nos dice el verso 11: manzana de oro en bandeja de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Y cuál es la palabra que más conviene? Es la palabra dicha de la mejor forma, de la mejor manera, para que la otra persona lo pueda tomar y la pueda aceptar. De la mejor manera, como a nosotros nos gusta que nos digan las cosas, de una manera mansa, suave. Es mucho más conveniente que hablar de una manera altiva, agresiva. Le agradecemos al Señor Dios y también a cada oyente que comparte con nosotros su palabra. Y si Dios quiere,
nos volvemos a ver en cualquier otro momento.